Hola amigos de Arte Cultura TV y Osos Musculosos, aquí seguimos en estas transmisiones, en estas cápsulas. Hola Mari Carmen Álvarez, ¿qué tal? Hola José Manuel, mucho gusto. Bien, pues bueno, tenemos ahora a una personalidad del mundo de la historia, ¿sí? Y pues además está encargado de los archivos y memorias diversas, este proyecto que la verdad vamos a descubrir un poco de ello, las personas que no conocemos, y él es Alonso Hernández. ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Hace un buen que no te veía. Hace un buen que no nos veíamos, sí, porque somos vecinos y casi no nos vemos, ¿verdad? Pues bueno, Alonso, vamos a ir conociendo esta parte que en nombre de los 40 años, o a favor o por motivos de los 40 años, ¿cómo fue tu primer encuentro y conocimiento de las marchas en México? El primer encuentro fue en el 95, en el 94 ya había pasado la marcha número 15, en el 94 empecé a acercarme a un grupo llamado Palomilla Gay que se reunía en los martes del taller que comandaba el grupo Guerrilla Gay, y a partir de los martes del taller y de Medianoche en Babilonia con Tito Vasconcelos, me fui dando cuenta de que existía toda una cultura gay, y entre una de varias expresiones estaba la marcha del orgullo. En aquel entonces era la marcha del orgullo lésbico gay, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una sorpresa y también un temor, porque mi primera marcha la viví con el miedo de me van a descubrir, me van a sacar fotos, voy a salir en prensa nacional, acabo de salir del closet, y me puse chamarra, me cubrí casi con burka, y evidentemente eso provocó que los reporteros me tomaran fotos, saliera en El Impacto, y bueno, pues creo que nadie se dio cuenta que era yo. Al final de cuentas, hoy, ¿no? Hoy se revela el secreto. Sí. ¿Quién era el de la burka en 1995? Yo. Sí, era una cuestión muy de esa forma o de esa manera en que apenas las marchas estaban teniendo ese auge, y como todas las personas que en algún momento inician su intromisión, su parte, pues van con ese temor, con esa sensación y con esa el nerviosismo, ¿no? Para estar ahí ya en esas marchas, ¿no? Claro que sí, fue entre el nervio y las ganas de estar ahí, porque aparte iba con todo este grupo que era Palomilla Gay. Era la marcha 16 que le había tocado organizar al grupo Palomilla Gay, y en la cual el gran pleito era cómo se hace la lona. Entonces, qué se va a dibujar en la lona, ¿no? De ahí en fuera eran una marcha muy sencilla. Evidentemente por la crisis del VIH no había la multitud de gente que hoy hay. Todavía existía la respuesta hacia el VIH, acababa de pasar el asesinato de Francisco Estrada Valle, entonces era un clima de temor, pero al mismo tiempo unas ganas de salir, de gritar, de demandar derechos para las personas que vivían con VIH, personas para, no se planteaba el matrimonio igualitario, se planteaba que no existieran racias, se planteaban muchas otras cosas. Entonces fue muy padre, pero también era, que la cámara no me tome la foto, ¿no? Total, ya a raíz de eso ya dije, pues que me la tomen, ya que... Bien, en la historia, entrando ya a esta parte de tu quehacer profesional como historiador, hay hechos, hay ideologías, hay memorias, crónicas, todos estos elementos que de algún momento recopilan lo que es el acontecer, ¿no?
¿En qué momento, considerando todos estos elementos, en qué momento te decides por el tema de la diversidad? Esto fue, imagínate lo que hizo Guerrilla Gay y los martes del taller. Era un 15 de mayo y Guerrilla Gay celebró el Día del Maestro con una charla en los martes y habló de que faltaba que los maestros hablaran de la historia gay en México. Yo en aquel entonces estaba entre estudiar, entre seguir en la carrera de Derecho o dejarla y dedicarme a otra cosa, y dije, ya tenía el run de la historia y dije, la historia, y la historia con perspectiva gay. Uh-huh. Entonces fue mi primer acercamiento. Sí. Y a partir de ahí en la carrera yo tenía 2 temas que me gustaban. Bien. Nobleza novohispana, uh-huh, o todo lo que tuviera que ver con sodomía, homosexualidad, como que los maestros ya me ubicaron en el momento, ¿no? Oye, y hablando de otra cosa mariposa, ¿en qué momento un historiador se vuelve activista? Híjole, yo creo que fue a la par el activismo y la historia. El activismo porque a raíz de mi encuentro con Palomilla Gay y de escuchar Medianoche en Babilonia y los martes, también me fui acercando a la cuestión de los derechos humanos, que me llevó a una detención por un beso en el 97, y ese beso me llevó tanto a la Comisión de Derechos Humanos, que no hizo nada en aquel entonces, como Amnistía Internacional. Y fue a raíz de la fundación del Grupo 44 de Amnistía Internacional que me metí un poco más de lleno al activismo. Y bueno, ahorita lo que he tratado es retomar de nuevo la parte académica en historia, ¿no? De repente hay que decir que venga la nueva generación a ocuparse de estos nuevas ideas de derechos, y yo me voy a dedicar un poco más a recopilar la historia, ¿no? Uh-huh. Como historiador, ¿cómo ha sido la evolución de las marchas? Mira, la evolución, yo lo que te puedo decir es que por lo menos de la primera, que fue en el 79 hasta el 84, vemos marchas profundamente sociales, contestatarias, con un sentido crítico hacia la sociedad, con un sentido crítico hacia el sistema. Del 84 al 94, 95, es una marcha que se tiene que sobrevivir a la cuestión de la lucha contra el SIDA y la cuestión de la homofobia. Si bien existe todavía demandas hacia los derechos de lesbianas y homosexuales, como se decía en ese momento, creo que el punto principal era la pandemia de VIH, uh-huh, que evidentemente había diezmado grandemente a la, uh-huh, población. Digo, de haber sido unos 2,000, 3,000 hasta 5,000 que algunos reportan en sí, el 83, en el 82, vemos que descienden hasta unos cientos en los 90, uh-huh, y no es sino hasta que, por ejemplo, el taller como empresa sale del closet y empieza a inmiscuirse en la marcha, que vuelve a tocar, vuelve a llamar a la gente a la marcha, uh-huh, porque ya se había desgastado un poco, sí, tanto el discurso de la lucha contra el VIH-Sida, uh-huh, como la cuestión de la organización de la marcha misma, ¿no? Uh-huh. Del 97 al 99 vamos a ver cómo se va politizando o partidizando la marcha en torno, sí, a la figura principal del 97 que sale como la gran diputada federal lesbiana, y que utiliza en ese momento la marcha, y que va a provocar
que llegue una oleada de activistas a decir vamos a hacer una C para hacer una marcha lo más transparente, que fue COMAC, y duró como 10 años más o menos esta experiencia del COMAC, y que finalmente volvió a tener, digamos, problemas, porque pues cuando se hace una AC se hace con las ACs que están en ese momento. Surgen otras y también quieren tener presencia, y cuando no encuentran caminos empieza la disputa, se desgasta la fórmula COMAC, y es cuando la marcha empieza a tener una revisión con Red Orgullo, y después vuelve un poco COMAC, pero a partir de ahí ya como que la marcha ha cambiado tanto que prácticamente la fiesta se come por entero a la protesta social, ¿no? Entonces, de ahí la experiencia al 2012, si mal no recuerdo, que es cuando se suceden dos marchas, una que va hacia, que cambia la fecha por cuestiones electorales, y otra que asume el compromiso histórico y dice, pues, aunque haya veda electoral, va a haber marcha, y se producen estas dos marchas que tuvieron las dos un buen número, ¿no? Entonces, creo que no hay que espantarse si hay 1, 2, 3 y hasta 5 marchas. Lo que hay que hacer es marchar, porque entre más visibilidad haya, ¿sí?, más ruido se le hace a la sociedad de que seguimos aquí. Como decía Salvador Novo, no nada más tienen que acostumbrarse a nosotros, tienen que volver a seguir sintiendo nuestra presencia, ¿no? Que les incomode o no, siga nuestra presencia ahí. Creo que es una lección de Salvador Novo, que por cierto nunca marchó. Una pregunta, hemos tenido varios invitados que unos creen que la marcha es una conmemoración de un hecho trágico, hablando sobre todo de la represión de Stonewall. Otros dicen que es una celebración del orgullo, y otros piensan que es parte de politizar la lucha por los derechos. ¿A ti cómo calificarías la marcha? ¿Cualquiera de estos aspectos o algún otro que tú consideres? Yo creo que la marcha tiene dos aspectos fundamentales. La politización lo dudo mucho, porque para hacer la marcha uno tiene que estar politizado previamente. No puedes hacer una marcha y creer que con que marchemos se politiza la gente. No, la gente tiene que politizarse previamente por muchos otros canales. ¿Es una celebración? Sí, yo lo veo más como una celebración que como una conmemoración. ¿Por qué? Porque si bien hubo racias y hubo un enfrentamiento policial en Stonewall que provocó una rebelión, sucedió la rebelión, sucedió la chispa que provocó que las personas trans, las personas gays, las personas lesbianas dijeran hasta aquí, y tuvieran a la policía por lo menos en encerrón unos 3 días. Y eso hay que celebrarlo, como hay que celebrar que hace 40 años el FAR, Lambda y Oikeabet, 3 grupos pioneros en el movimiento de liberación homosexual en México, decidieran utilizar esa conmemoración para hacer la marcha en México, y tomando que en México se sucedían las racias todavía, existía muchísima discriminación, a la gente la corrían, la despedían de sus trabajos, era un clima muy adverso, ¿no? Entonces, creo que es una celebración, y la marcha es para marcharla, para protestarla, para disfrutarla, para convivir con los amigos, para hacer de tu cuerpo la denuncia pública. Y también divertirse. Bien, hablando un poco de qué contiene, cuáles son los acervos de archivos y memorias diversas, este proyecto que tú llevas. Bueno,
los acervos que ahorita tenemos no quiere decir que sean todos los libros y toda la ropa y todas las colecciones de las personas. Quiere decir que son acervos específicos, pero son de Javier Lizárraga, que es del grupo Guerrilla Gay, de Elvia Martínez, que era del grupo Icatiani, de Javier Sige, que fue un gran actor, muy cercano a Guerrilla Gay, de Luis González de Alba. Tenemos algunas cosas. También tenemos de Eduardo Hernández, que trabajó para la Secretaría de Salud, y tenemos varios libros que son muy interesantes. Tenemos un acervo del Grupo 44 de Amnistía Internacional, un acervo del Grupo Palomilla Gay, varias colecciones de revistas que casi todas ya desaparecieron y que en algún momento las conocimos, como fue Ser Gay, Boys and Toys, Macho Tips, Del Otro Lado. Tenemos varios acervos, tanto de gente que nos va regalando, pues ya sea postales, ya sean libros, ya sean revistas o ya sean pósters. Tenemos un acervo bastante rico de los pósters de la Marcha del Orgullo, que los hemos publicado en la fanpage de Archivos y Memorias Diversas. Y bueno, pues ahorita escapa un poco cuáles son en específico todos los acervos. Puedo decir que en ellos se encuentran desde cartas, documentos de marchas, documentos de algunas organizaciones que hicieron, de algunos grupos, de algunas redes de grupos. También tenemos cartas de amor, cartas de desamor. Tenemos hasta creo que el archivo clínico de Luis González de Alba, que creo que todo eso es muy importante. Tenemos colecciones de playeras, tenemos algunas lonas que se han utilizado en algunas marchas. Vaya, tenemos cintas de marchas, tenemos cintas de los martes, tenemos algunas grabaciones del Chiqui Leder sobre la Semana Cultural o sobre un homenaje que se le hizo a José Antonio Alcaraz. Tenemos varias cositas que juntándolas son un muy buen acervo, y que evidentemente ahorita estamos en pos de el espacio que ese acervo requiere para ya poder darle pues todo el trato que se merece, ¿no? Es bastante, tan solo tratar de juntar colecciones completas de alguna revista ha sido ya un trabajo sorprendente. Y revistas como Ser Gay, que se usaban y luego las tiraban al WC, tú dices, encontrar de nuevo esas revistas que traen impresas la historia de la noche LGBT en la Ciudad de México, es una riqueza inmensurable, ¿no? Sí. Pues amigos de Arte y Cultura, ya se dieron cuenta de toda esta gama que tiene este acervo, este archivo y memorias diversas, dirigido por Alonso Hernández, que aquí nos ha acompañado. Y pues no nos queda otra más que agradecer toda esta información que nos has dado, este recuento histórico, sí, que en realidad yo viví muchos de esos momentos durante las marchas que me han tocado. Supe de muchas situaciones como esas, ¿no? Entonces, pues bueno, agradecemos verdaderamente esta participación, el que hayas aceptado, y pues agradecemos a nuestros patrocinadores, que son Momba Diseño, Ishe Libretas, Miranda Producción, Arte Cultura TV, Osos Musculosos, y sobre todo también, no menos importante, Agua Zoe. Muchas gracias por este tiempo, gracias Mari Carmen, sí, y pues aquí seguimos, nos seguimos viendo.